Hoy les vino a cantar el Buki, mis chiquitines. ¿Eh? Les vino a cantar eh, el Buki. Creo que esta semana viene 2 veces el Buki, mis chiquis. Viene también a cantar el miércoles, me parece. Martes o miércoles. ¿Cuándo es el examen? El examen de... no, ya hicimos, Ganges. No, ando norteado. Es con los otros grupos. Es en enero. Eh, Vamos a ver cómo está la efeméride de el día de hoy, mis Inges. Todavía ni lo tengo abierto el archivo. A ver dónde está. Está. A ver, dice la efeméride del día de hoy. Hoy es 4. Es día del Inge Cosío. ¿Dónde está el Inge Cosío? Ya se coció el Inge Cosío. Ahí está, ¿verdad? Hoy le toca a Inge Cosío, la Vitacorota. Va a inaugurar la unidad 2, mi Inge Cosío. Para que le ponga ahí ahí la leyenda unidad 2 como título ahí en la redacción. Ahí le pone con un tamaño de letra de título, ¿no? Así grandecita, remarcada para que se aprecie bien que el día de hoy, 4 de octubre del 2021, empezamos esa unidad, la unidad 2. Que oficialmente, mis hijas, ya les había comentado que oficialmente esa es la unidad con la que debería de empezar el curso, ¿verdad? Esta es la unidad con la que debería empezar el curso, pero, pero pues si no teníamos una base de un compiladorcito en su etapa de léxico y sintáctico, pues está medio complicado aplicar esta etapa que sigue, que es el análisis semántico, ¿no? Pues por eso nos abocamos ahí en la unidad 1 a hacer la parte del sintáctico. Y ahora sí ya tenemos ese copilarcito ya armado las primeras 2 etapas. Y ahora sí ya podemos ver lo que es análisis semántico y aplicar lo que vamos a ver. Esa es la idea. Muy bien. Entonces hoy el Inge Cosío le toca, ¿no? Entonces, Inges, vamos a abrir los apuntillos, ¿no? Vamos a ir abriendo los apuntes. Quizás va estacionando el PDF de los apuntes. Unidad 2, mis inques. Análisis semántico. Que el análisis semántico, ¿qué número de etapa en el proceso de compilación es, Inge Cosío? ¿Se acuerda? El análisis semántico, creo que son 6 etapas en el proceso de compilación. ¿Qué número de etapa viene siendo el análisis semántico? A ver si se acuerda de México. Sí, Es vamos a la ver. etapa ¿Es la qué? 3 Etapa 3, así es. Viene antecedida por por el análisis sintáctico nada más. y el analizador léxico. Exacto, así es. Así es. Es la tercera etapa, ¿no? El proceso de análisis, después de la etapa del léxico y del sintáctico, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta unidad, mis chiquitines, la etapa del análisis semántico. ¿Qué hace aquí en el análisis semántico un compilador? ¿De qué se trata? ¿Qué onda? Aquí, ¿qué o qué? ¿No? ¿Verdad? Bueno, de entrada, mis chiquitines, la palabra semántica. Semántica tiene que ver con el significado de las cosas, ¿no? Tiene que ver con el significado, el entendimiento, ¿no? En el caso de los lenguajes, pues de las frases, las sentencias, las oraciones. Entonces, pues esa es la primera idea que se plasma aquí. Un analizador semántico verifica que el significado de las construcciones del lenguaje tengan sentido. O sea, que se entiendan, ¿no? Que se entiendan. Eh, Mire, para más o menos, antes de abordar los detalles más específicos de lo que es
el semántico en un lenguaje de programación para computadoras, podemos, para más o menos ahondar un poquito en en esto que nos dice aquí, ¿no? Semántica tiene que ver con el significado, que las construcciones del lenguaje tengan sentido. Si lo vemos desde el punto de vista del idioma, pues el lenguaje español, el idioma que hablamos, eh, ¿cómo podemos verlo en acción, ¿no? Lo que es la parte de la semántica. Entonces, no sé si recuerden, mis chiquitines, esto va a ser una como especie de práctica, de recordatorio de allá de cuando nos daban nuestras clases de español, mis inges, ahí en la primaria, en la secundaria. No sé si, qué tanto les gustaba a ustedes la materia de español, Inge Cosío, qué tan bueno era para la materia de español. En secundaria estaba muy intensivo el español, ¿no? La materia, pues, los 3 años, 3 años que llevaba uno también español. Em, puro 10, puro 100. Oh, no, qué bueno, Inge. Eso significa que le gustaba, ¿verdad? Em, en la parte de lo que es el español, mis hijes, ¿se acuerdan que tenemos, por ejemplo, tenemos los artículos, ¿no? Artículos, los artículos la, los, las, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Tenemos los artículos, tenemos sustantivos, que son, pueden ser nombres, ¿verdad? O, eh, lo que representan cosas, ¿no? ¿Verdad? Tenemos verbos, eh, tenemos artículos, tenemos sustantivos, tenemos verbos y bueno, también un sinfín hay de otras, otros tipos de palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, una oración normalmente así, en términos generales, una oración en idioma español, ¿verdad? La estructura sintáctica general de una oración es un artículo más un sustantivo. ¿Sí, verdad? ¿Sí se acuerdan, mis hijas? De cuando veíamos las clases de español, ¿no? Ahí con... ¿A ustedes recuerda a sus profes de español, Inge Cosío? Yo sí me acuerdo de mis profes de español. Porque, por cierto, yo tuve 2 años, ¿verdad? En primero y en tercero tuve al mismo profesor, el profesor Cariño. Así le decíamos, hay cariño, no hay cariño, ¿verdad? Era el profesor Carlos Cariño se llamaba. Este, que, ay, híjole, me hacía pasar unas de Caín a veces el profe. Este, y como español también no era de muy de mis santos, a veces me hacía pasar algunas. No, fue en primero y en segundo, los primeros 2 años. Ya en tercero tuve una maestra de español. Y el Inge Cosío, ¿sí se acuerda de sus profes de español, Inge Cosío? Inge, ¿A poco sí? ¿Por nombre? de nombre nada más la de prepa, la de secundaria no la recuerdo. ¿No? A veces los reconoce uno por el apodo, ¿verdad? Que somos bien tremendos, poniendo apodos. Algún día me voy a enterar de mi apodo, mis chiquitines, ¿eh? Van a ver. Em, bueno, entonces tenemos el artículo, el sustantivo, y luego viene el verbo, ¿no? El verbo, y luego lo que se conoce como el complemento, ¿no? Es más o menos la estructura, ¿no? De una oración en el español. ¿Verdad? El artículo, el sustantivo, el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una oración. Por ejemplo, tenemos el, el chango
come su banana. ¿Mm? El chango come su banana. ¿Ya? Esta es, por así decirlo, la oración fuente, ¿no? Esta es la oración fuente, por así decirlo, ¿no? Y entonces, si identificamos cada una de las palabras, ¿verdad? Como una especie de cadenas, ¿verdad? La cadenita EL, ¿verdad? Pues conforma la palabra que corresponde a un artículo, ¿no? Chango, ¿verdad? Vendría siendo una cadenita de caracteres que corresponde a un sustantivo. Y ahí fíjense, lo que estamos haciendo es prácticamente como un reconocimiento léxico, ¿verdad? Estamos viendo las cadenitas de caracteres, ¿verdad? Que forman las palabras, en qué categoría vienen entrando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que es el idioma español, eh, tenemos ahí el chango, que es un sustantivo, come, que es un verbo, y bueno, la parte su banana, o sea, lo que sigue después del verbo, pues es lo que se conoce como el complemento, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo cada una de las palabras forman parte del idioma español, ¿verdad? Corresponden con una categoría de las palabras, si es un artículo, sustantivo, es un verbo, y la estructura sintáctica, ¿verdad? Se apega pues a la estructura sintáctica de una oración en español. ¿Sí? Entonces, eh, podríamos decir que léxica y sintácticamente esta oración está correcta. Y semánticamente lo que viene siendo el significado, el sentido de esta oración, el chango come su banana, pues cualquiera de nosotros así puede imaginarlo, ¿no? Intelectualmente asociar esa oración y, bueno, visualizar a un changuito, ¿verdad? Que está ahí sentadito, a lo mejor ahí en un árbol, y pues ya tiene su plátano ahí listo para recetárselo, ¿no? Es el entendimiento, el significado que tiene para nosotros la oración. Entonces, desde esos tres puntos de vista de análisis, léxico, sintáctico y semántico, esta oración tiene sentido, ¿verdad? Es correcta y tiene sentido. ¿Sí? Pero si ahora tuviéramos la siguiente oración, la banana come su chango. La banana come su chango. ¿Mm? Y si la pasáramos por el mismo proceso, ¿verdad? Por el mismo proceso, la es un artículo, banana es un sustantivo, come es verbo, ¿verdad? Y bueno, su y chango también son palabras válidas en el idioma español. O sea, léxicamente, ¿verdad? Son palabras que pertenecen al idioma español. Y luego la estructura sintáctica de esta oración, pues está pegada al modelito, ¿no? De la regla de la estructura de una oración. La es un artículo, banana es un sustantivo, come es el verbo y su chango es el complemento. Pues léxica y sintácticamente la oración es correcta, ¿verdad? Su estructura. Pero ya el significado, ahí es donde patina, ¿no? El significado, ya cuando la leemos que decimos la banana come su chango, ya como que ahí decimos, caray, ¿cómo? O sea, no me puedo imaginar eso, ¿no? ¿Cómo que la banana come su chango? No lo entendí, ¿verdad? No lo entendí. Entonces, ahí en la parte de la semántica es donde entra en acción, ¿no? Tiene un significado, un sentido eh, claro esta oración, ¿verdad? Luego ahí nos hace suena una chicharra, ¿no? Una chicharra que dice, pues no cuadra con lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, es más o menos así la idea en la parte, bueno, esa de lo que es el idioma español. Vamos a verlo cómo lo hace en un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación,
en la parte de la etapa de semántico. ¿Qué tipo de verificación se realiza sobre una sentencia para determinar si tiene un significado adecuado, ¿no? En una sentencia de un programa de computadora. ¿Sí? Dice el ingeniero André, int x igual, hola chiquitines. Ah, exacto. Int x igual a hola chiquitines, tacha. Int x igual a 4, like, ¿va? Like. Así es, muy buena el ejemplo que nos pone aquí en la charla el ingeniero André. Así es. Le pongo aquí un poquito más grande mis inges, porque está muy chirris. Así. Bueno, en esta justamente, ¿cómo le hace un analizador semántico, ¿verdad? Para determinar si el significado de una sentencia en el código fuente está semánticamente correcta? Depende de una serie de tareas, ¿verdad?, que normalmente realiza un analizador semántico. El analizador semántico realiza entre las principales tareas, la primera de ellas es comprobación de tipos de dato, ¿no? Comprobación de parámetros. Pues el pase de parámetros que hace el llamado a una función o a un método, checar el tipo de dato y el número de parámetros que se están pasando en la llamada. Esas son las dos principales tareas. Y una tercera tarea que no es necesariamente extensiva aquí en la etapa del análisis semántico es generar algún tipo de código intermedio. Que esta no es, les digo, no es tan extensiva porque la siguiente etapa que le sigue al análisis semántico es precisamente la etapa de generación de código intermedio en un compilador. Y entonces ahí sí, pues esa es tarea propia de la generación de código intermedio. Sin embargo, en la parte del semántico todavía se puede generar algún tipo de código intermedio por adelantado, por así decirlo. ¿Ok? Pero las principales dos tareas está concentrada aquí, ¿no? En comprobar tipos y comprobar parámetros. Otra consulta rápida, así, me había referido aquí, mis chiquitines, a lo que era la Wikipedia. ¿Ya? El concepto de compilador. No sé si lo habían llegado a consultar en algún momento, pero casi como una referencia rápida, ¿no? Aquí en la Wikipedia, el término o la definición de un compilador nos indica aquí cuáles son las etapas del proceso de compilación, ¿verdad? Dentro de la fase de análisis, léxico, el sintáctico y el semántico. Vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Wikipedia, que es lo que hace el análisis semántico, a ver si más o menos concuerda con lo que acabamos de comentar. Dice, la fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos. Ah, qué padre. ¿Qué a todo dará? Eso sí está como... Así, así está fácil dar la definición, ¿no? La etapa del análisis sintáctico revisa el programa fuente para encontrar errores sintácticos. Bueno, en fin. Dice, y reúne la información sobre los tipos. Específicamente sobre los tipos de dato, ¿verdad? Sobre los tipos de dato. Bueno, aquí a lo mejor faltó ser más explícito, ¿no? Pero es sobre los tipos de dato. Dice, para la fase posterior, que es la generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar las operaciones y operandos de expresiones y proposiciones. Dice, en ella, o sea, en el análisis semántico o en esa etapa, en el análisis semántico, se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase del análisis sintáctico
Y yo me pregunto, ¿cuál es esa estructura jerárquica, mis chiquitines, que menciona aquí la Wikipedia? ¿Cuál es esa estructura jerárquica que se determina en el análisis sintáctico? ¿El árbol? Es el árbol, así es, el árbol sintáctico, ¿verdad? Así es, Inge, Kevin. Eh, el árbol sintáctico, ahí ese nos dice, nos sirve para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. Dice, un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos o comprobación de tipos. Aquí el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Exactamente los dos ejemplillos que nos puso ahí el Inge André Ochoa, ahí en la charla, ¿no? Es chamba del analizador de semántico verificar, ¿verdad?, si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Dice, por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren que el compilador indique un error cada vez que se use un número real como índice de una matriz. Bueno, así una matriz o un vector, ¿verdad? Una lista. No se puede utilizar un número real como el índice, ¿verdad?, para un arreglo, un vector o una matriz. Y es esa determinar estas situaciones, ¿verdad?, en que estoy tratando de direccionar una matriz utilizando un índice de tipo real, es chamba del analizador semántico. Es el que debe detectar ese tipo de errores, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Dice, sin embargo, la estructura del lenguaje puede imponer restricciones a los operandos. Por ejemplo, cuando un operador aritmético binario se aplica un número entero y un número real. Dice, cuando un operador aritmético binario, ¿esos cuáles son, mis chiquitines? ¿Cuáles son los operadores aritméticos binarios? A ver qué les dijeron ahí en lenguajes autómatas 1. Un operador aritmético binario. El que trabaja con unos y ceros. A ver, ¿a qué les suena, mis chiquitines? Un operador aritmético binario. Ya, se me hace que ya se fueron, me dejaron solo. Y apenas un cuarto para las 7. Chispas. A ver, anímese, Inge Gutiérrez. Ya casi, ya vi que ya iba a apretar ahí el botón del micrófono. No Fue por sería, error. No, no, le iba a decir que aquí estábamos, pero andamos haciendo girar la ratita. no Ah, sería ok. una suma, por ejemplo, profe. ¿Una suma? Sí. Sí. Sí, el operador de suma es un operador aritmético binario. Sí, es correcto, Minge. El operador de suma. ¿Por qué? Pues la Porque resta. la Porque resta maneja dos operandos. maneja dos operandos. Es un buen operador binario porque son dos, ¿verdad? Así es. Confunde un poquito, ¿no? Porque uno está acostumbrado binario, es ceros y unos, el lenguaje binario, ¿no? O el sistema numérico binario. Pero sí, efectivamente, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, son operadores aritméticos binarios porque utilizan dos operandos. Y entonces, menciona aquí que dice, cuando un operador aritmético binario se aplica a un número entero y un número real, quiere decir que el lenguaje debe imponer ciertas, dice, restricciones. Es decir, debe indicar qué es lo que se tiene que hacer o cómo se debe operar, ¿verdad?, cuando se realiza una operación entre un entero y un real, ¿verdad? El lenguaje va a decir, si esta
situación de tener un operando entero y un real con un cierto operador aritmético, un más, un menos, un por, un entre, ¿es permitido o no es permitido o cómo se va a, a manejar? ¿Verdad? Y es parte de la especificación del diseño del lenguaje, indicar cómo se van a trabajar esas condiciones, ¿verdad? Con los tipos de datos. ¿Sí, yo? Dice también, revisa que los arreglos tengan definido el tamaño correcto, o sea que no los andemos sobrepasando también, ¿no? Es parte de la función que puede desempeñar también un análisis semántico, ¿no? Determinar si en un momento dado estamos sobrepasando las dimensiones de un arreglo, o por ejemplo, direccionar un arreglo con un índice negativo, si es permitido o no es permitido. Bueno, ya la especificación de diseño del lenguaje pues lo va a indicar, ¿no? Bueno, más o menos así es el rollo. No sé si se va capiscando, mis chiquitines. Más o menos. Si no, Sí, que ahorita, si no se entiende, le hablamos a tío Goswi luego. Decimos que nos venga a explicar. ¿Eh? Bueno, viene un ejemplo aquí, mis chiquitines. Yo creo que están mejor los que puso ahí el Inge André. Tenemos este programita fuente. Este programita, este extracto, sí, pues, un extracto ahí de un programita fuente inventado, ¿no? Para fines aquí ilustrativos. La declaración de una variable A de tipo float, la variable B de tipo string, y en algún momento del programa está esta asignación A igual a B por 5. ¿No? A igual a B por 5. Y entonces, un programa fuente como este puede ser que léxica y sintácticamente sea correcto, ¿verdad? Que la estructura sintáctica para declarar una variable pues sea esta, ¿verdad? Nombre de la variable, 2 puntos, tipo de dato, punto y coma, ¿verdad? Y así una segunda declaración, y luego tenemos aquí una sentencia de asignación con un nombre identificado del lado izquierdo, el operador de asignación y una expresión del lado derecho terminado en punto y coma, ¿no? Entonces, esto puede, eh, este extracto de código fuente puede referirse a un programa que léxica y sintácticamente son correctos. Pero en la parte semántica, pues ya ustedes pueden ver con esa vista de águila que tienen, ¿ya? Que pues aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema en esta expresión, ¿ya? Porque los tipos de datos que están sobre los que está actuando la multiplicación, pues es un tipo string y un tipo, el 5 pues es una constante entera, ¿no? Un entero. Es un string por un entero que debe dar de resultado, ¿no? ¿Se vale o no se vale? Bueno, pues normalmente en si lo vemos desde el punto de vista lógico, dices, no, pues no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo voy a multiplicar un string con un 5, ¿verdad? Con un entero. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta, no, pues ahí está mal, ahí tiene un error, ¿verdad? Pero la pregunta es cómo le hace un compilador. ¿Cómo le hace un compilador para detectar que aquí, ¿verdad? En este punto, en esta expresión, dentro de estas sentencias de asignación, no cuadra ahí los tipos de datos, ¿verdad? No cuadra y por lo tanto eh, es levantar ahí la condición de error para informarle al programador. Y bueno, pues la manera es, obviamente el programa fuente va a pasar por las etapas del proceso de compilación, el análisis del léxico, ¿no? Descomposición de las cadenitas en tokens. Y aquí, pues bueno, descomponemos los diferentes tokens así de manera general, ¿no? De manera general, sin tener ahorita una gramática a la mano, ¿verdad? Para saber cuáles son los símbolos terminales y todo eso.
Pues A es un identificador representado aquí por un token ID y float es la palabra reservada representada por el propio token float y así por el estilo, ¿no? Es la descomposición en tokens o componentes léxicos. Y por otro lado, aquí entra en acción o aparece la tabla de símbolos, que no la habíamos utilizado, no la habíamos referenciado. En la tabla de símbolos, mis hijes, cuando el analizador de léxico se encuentra el nombre de un identificador, ¿sí? Cuando se encuentra el nombre de un identificador que lo reconoce, la A, pues ese es un identificador, entonces lo que va a hacer es checar si no está insertada en la tabla de símbolos. Si no está insertada en la tabla de símbolos, la debe de insertar. Entonces, el lexema que corresponde en el código fuente es el lexema A y el componente léxico es un ID o un identificador. Y así, igual, cuando se encuentra la B, ¿verdad?, que es un identificador, checa si no está en la tabla de símbolos. Si no está en la tabla de símbolos, lo inserta. Pero nada más se inserta una sola vez. Porque, por ejemplo, cuando ya encuentra la asignación, que vuelve a encontrarse con el identificador A, ¿verdad?, que es un ID, lo busca en la tabla de símbolos y si lo encuentra ya no es necesario que lo inserte nuevamente. Entonces aquí en la tabla de símbolos no se repiten. No se repiten o se duplican los nombres de los símbolos que se van encontrando. ¿Capichi? Ahí bueno, también se inserta, por ejemplo, la constante 5, ¿ah?, la constante 5 en la entrada 3 o la fila 3 de la tabla de símbolos, que es un num, una constante entera. ¿Sí, Pip? Este sería el estado de la tabla de símbolos después del análisis del léxico. Entonces, quedaron insertados los símbolos que se fueron encontrando como identificadores y la información del tipo de dato que acompaña aquí a la tabla de símbolos no está determinada todavía. Está ahí en veremos, ¿verdad? Porque no es chamba del analizador de léxico, no es chamba del analizador de léxico determinar cuáles son los tipos de dato. Eso es hasta el semántico. ¿Ok? Por acá esto. Después viene la etapa del análisis sintáctico. La etapa del análisis sintáctico, pues ya sabemos que se construye el árbol sintáctico, ¿verdad?, utilizando las reglas de producción de la gramática. Pero bueno, para este ejemplo no tenemos una gramática, ¿no? No nos dan una gramática para hacer la derivación o construcción del árbol sintáctico correspondiente a esta, bueno, más bien a estos secuencia de tokens, ¿verdad?, reconocidos en el léxico. Pero podemos representar, ¿verdad?, podemos representar básicamente esta expresión A igual a B por 5 en una forma de árbol sintáctico simplificado, ¿verdad?, donde tenemos el operador de asignación como raíz del árbol. Del lado izquierdo del operador es el identificador A, que viene siendo el destino de la asignación. Y del lado derecho del árbol, la expresión, ¿verdad?, la expresión que se está asignando, poniendo como nodos intermedios los operadores y en las ramitas los operandos, perdón, en las hojitas, no en las ramitas, en las hojitas los operandos. ¿Sí? Entonces, esta viene siendo una representación simplificada de un árbol sintáctico, que también sería parte del árbol sintáctico si utilizáramos una gramática, pues ahí también lo veríamos, ¿no? Un poquito diferente, pero estaría inmerso esta estructura en el árbol sintáctico si tuviéramos una gramática. Bueno, entonces hasta ahí todo va bien, ¿no? Hasta ahí todo va bien. De aquí ya sabemos que después del análisis sintáctico nos deja el árbol sintáctico y sería la entrada para el análisis semántico. Aquí en el análisis semántico, mis chiquitines, se va a volver a representar el árbol sintáctico, ¿verdad?, pero por así decirlo en términos de tipos de dato. En términos de tipos de dato. Para poder hacer las verificaciones correspondientes, ¿verdad?, de
si está correcta la operación, una determinada operación con determinados tipos de datos. Y entonces, este mismo árbol sintáctico, ¿verdad?, se va a representar con algo parecido a esto. Tenemos el operador de asignación como raíz del árbol. Del lado izquierdo teníamos un identificador, que es este A, ¿verdad? Un identificador que se encuentra en la entrada 1 de la tabla de símbolos. Es lo que significa este subíndice. Entrada 1 de la tabla de símbolos, ¿verdad?, que es donde está insertado el identificador A. ¿Sí? Y tiene un atributo llamado tipo. Un atributo que me guarda la información de cuál es el tipo de dato de este identificador. Y entonces el árbol sintáctico se representa ahora en estos términos, con los símbolos gramaticales en cada uno de los nodos y con atributos que representan información adicional acerca de ese símbolo. Entonces, de este lado tenemos el por, y de este lado tenemos el identificador, que corresponde al identificador en la entrada 2 de la tabla de símbolos, con su correspondiente atributo tipo, y por aquí tenemos el token num, con también su correspondiente atributo tipo. Y el valor de este atributo, ¿verdad?, el valor de este atributo, aquí en la parte del análisis semántico, ahora sí se determinan los tipos de dato con el que se fueron declarando los identificadores. Se la A, mediante un mecanismo ahí de reconocimiento que vamos a ver extraer la información con la que se fueron declarando los identificadores, y esa información se va a ir registrando en la tabla de símbolos, ¿ya?, aquí, en la columna del tipo, pero hasta el semántico, ¿no? Entonces, visto aquí en el arbolito, pues la información del tipo es que este identificador es de tipo float, este identificador en la entrada 2 es de tipo string, y la constante num, esa es una constante, esas siempre son, este caso representa una constante entera, que es de tipo int. ¿No? Y entonces ahí el árbol sintáctico está representado en términos de tipos de dato. ¿Capiscan? Entonces, aquí se le va a asignar a un identificador float el resultado de multiplicar un string por un int. Y entonces, cuando el analizador semántico realice el chequeo de tipos en esta operación de multiplicación, pues se va a dar cuenta, ¿no? Ah, caray, aquí tengo un string con un int en una multiplicación, pues no, ¿va? No cuadra, no checa. Y eso va a levantar una condición de error de tipo. Error de tipo es como si una bandera, ¿no? Es como una bandera ahí, una banderita roja que el compilador levanta, ¿verdad?, que significa que no hay compatibilidad de tipos, pues ahí en la verificación que se esté realizando, ¿no? No hay compatibilidad de tipos. No hay compatibilidad de tipos entre un string y un int en una multiplicación. Entonces, eso es un error de tipos en este punto, ¿verdad?, en este punto del árbol. Y eso a su vez se propaga hacia la parte superior del árbol, ¿no? Cuando es la asignación, ya pues vengo arrastrando un error de tipo desde aquí, pues entonces, por lo tanto, esta sentencia de asignación, pues también es calificada como error de tipo, pues precisamente porque ya trae un error desde antes, ¿no? Ya previo, está detectado el error de tipo, por lo tanto, pues esta asignación ya no se puede llevar a cabo. Y más o menos así es así platicado, ¿verdad? Platicadillo el asunto de voy a poner aquí, de la comprobación de tipos en la parte del análisis semántico, ¿no? Es como introducción, ¿verdad? Y bueno, en la unidad pues vamos a ir aprendiendo cómo se realiza ese tipo de cosas, ¿no? Quiero mandar un mensaje en directo. Vamos a poner el pase de lista, mis hijas. Bueno, mañana seguimos discutiendo de esto, ¿no? Vamos comentando a ver qué
Espérame, todavía no. Ahí está, ahora sí. Ya, pasa de lista, mis hijos. Pongan su presencia. Es que hoy la hice mucho de emoción, mis hijos. Vámonos pues, mis hijos, porque ya son las 7:01. Ya les robé un minuto. Mañana seguimos. Hasta mañana, mis hijos. Mañana, Inge. Mañana, Inge. Cuídese. Gracias, Inge. Hasta mañana. Nos vemos, mis hijos. Profe. Pasa, mi Inge. Es que no sé si vio el mensaje que le mandé ahorita aquí por